Muy bien, pues bueno, nuevamente darles la bienvenida a esta clase de mantenimiento eléctrico industrial, en la cual vamos a continuar con nuestra revisión de los elementos del mantenimiento eléctrico a subestaciones de potencia, y específicamente para esta sesión retomaremos sobre el tema de bancos de capacitores. Al final de la sección tienen una asignación para poder revisar una página de internet en la cual trae información acerca del mantenimiento específicamente de bancos de capacitores para media tensión. En esta ocasión nos vamos a centrar en bancos de capacitores de baja tensión. En principio, para poder identificar algunas de las consideraciones, ya que dentro de lo que es baja tensión, que sería algo del área de especialidad en la cual muchos de ustedes van a poder aplicar, muchos otros tendrán una especialidad en media tensión, las cuales también es muy conveniente que se consideren al menos estas consideraciones de lo que vamos a ir platicando, ya para poder escalarlo en lo que serían trabajos especializados en media tensión. Entonces, en cuestión de bancos de capacitores, a lo que nos referimos en nuestras instalaciones es a la energía reactiva. Como ustedes recuerdan, pues los equipos que funcionan bajo el principio de inducción magnética requieren esa energía reactiva para poder funcionar, para generar el campo magnético. Por tanto, si en nuestra instalación estamos requiriendo o tenemos equipamiento como motores específicamente, vamos a necesitar de hacer una compensación de esa energía reactiva que están ocupando nuestros motores. Específicamente, para ello, pues utilizamos los capacitores, ya sea uno o sean varios, un banco de capacitores, en el cual vamos a tener la oportunidad de corregir esa cantidad de energía reactiva que está demandando nuestro sistema. Y entonces, si nosotros nos referimos a lo que serían los niveles de tensión para poder trabajarlos, estaríamos hablando que dentro de los de baja tensión podríamos observar en nuestra instalación comercial o industrial, en la cual vamos a tener este tipo de elementos, que son elementos estáticos. Finalmente son equipos, elementos que no tienen partes móviles, prácticamente son de poco mantenimiento. Sin embargo, el poder darle un adecuado mantenimiento con miras a observar las condiciones de trabajo nos va a dar la pauta para poder hacer una decisión de una correcta evaluación del estado que están operando y muy probablemente para poder hacer una decisión de una sustitución de este equipamiento. Si nosotros vemos en baja tensión un banco de capacitores, lo mínimo que deberíamos de verificar sería su hoja de especificaciones, saber de qué capacidad es, cuál es la corriente nominal que trabaja, poder saber cuáles son los valores nominales de este equipo. Y por tanto, entonces tener esa referencia de esos valores nominales, tanto de corriente como de voltaje, de tensión, en los cuales debe de estar trabajando. La primera observación para poder hacer nuestro programa de mantenimiento sería poder identificar qué tipo de banco de capacitores tenemos. La marca, el modelo, la capacidad. Y posteriormente poder identificar cuáles son las actividades de mantenimiento específicas que debemos de llevar a cabo. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Algún comentario? No, ingeniero, por mi parte no. Ok. Vamos entonces. En media tensión, lo que podríamos ver o encontrarnos en las subestaciones sería este tipo de capacitores. Pueden ser bifásicos o trifásicos, en las cuales la intención sería la misma, poder identificar de principio cuáles son los elementos o con qué elementos contamos en nuestra subestación para poder identificarlos en sus características eléctricas, tanto de tensión como de potencia nominal, y sus particularidades del tipo de aislamiento, de los valores de sobrecarga y sobre todo también ver las condiciones ambientales en las cuales deben de quedar instalados. ¿Okay?
Entonces, con estas características, nosotros podemos incluir estos equipos estáticos a nuestro programa de mantenimiento. Y por tanto, una vez que ya hemos determinado cuáles son las características de nuestro equipamiento, poder entender que esa energía reactiva que estamos requiriendo en esta instalación tiene que ser compensada. Entonces, en principio, saber si tenemos bancos de capacitores o si necesitamos corregir esa energía reactiva, compensar esa energía reactiva. Y a esto pues nos llama a lo que es el factor de potencia. Poder entender que siempre que vamos a tener motores, vamos a tener un factor de potencia el cual debemos de corregir. Y esto sobre todo porque va encaminado a que nuestro suministrador, en el caso de nuestro suministro de baja tensión o media tensión, vamos a tener esa penalización por un bajo factor de potencia en nuestra instalación. Entonces, parte de nuestro trabajo en área de mantenimiento será poder identificar cuál es la calidad de energía en la que tenemos en nuestra instalación, cuál es el factor de potencia actual y cuál debería de ser nuestro factor de potencia deseado. En este caso, recuérdenme chicos, si estamos hablando de instalaciones baja tensión, media tensión, ¿cuál sería el factor de potencia que nos estaría marcando CFE como un suministrador? ¿El que nos exige a nosotros? Así es. Nosotros como centros de carga, ¿cuál nos estaría exigiendo que tengamos? Punto 90 y tantos, ¿no, Inge? Arriba de punto 95, creo. Específicamente para, por ejemplo, para baja tensión. Hablando de baja tensión. Pues me atrevería a decir que punto 92. Ok. Para poder hacer una definición más exacta, tendríamos que irnos a lo que nos regresaría a las tarifas. Tarifas en baja tensión no nos están requiriendo tener un factor de potencia, ya que la tarifa como tal, en baja tensión, no mide, o sí mide, pero no cuantifica la energía reactiva. Lo que sí la cuantifica es en media tensión. Y en media tensión, lo que nos exige que es que tengamos un factor de potencia por arriba del 90%. Entonces, mínimo tendría que ser el 90%. Por abajo de ese 90% de factor de potencia nos estarían penalizando. Por arriba del 90% nos estarían haciendo una pequeña bonificación. Eso pues es una muy pequeña parte, es alrededor de un 2.5% de bonificación máxima que podemos obtener al nosotros tener en nuestra instalación una correcta utilización de la energía a través de un buen factor de potencia, el cual podríamos alcanzarlo hasta un 98, 99%, para no sobresaturar la energía reactiva que estemos subiendo a la red. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Entonces, hablando de ese punto 9 de factor de potencia, pues nuestras actividades de mantenimiento deben de ir enfocadas también a poder identificar en nuestras instalaciones cuál es el factor de potencia que tenemos. En este caso, si nosotros nos vamos a los parámetros eléctricos de nuestro suministro de energía, podemos tener bitácoras de reportes de lectura del medidor eléctrico. Entonces, habría que identificar que, al menos en nuestra instalación, suponiendo que tenemos una instalación en media tensión, por ejemplo, una tarifa baja GDMTH, entonces esa ya tiene la cuantificación de este factor de potencia. Y por tanto, lo que esperaríamos nosotros como área de mantenimiento es tener un listado o esta bitácora de parámetros eléctricos en las cuales nos indiquen principalmente cuál es nuestra demanda en kilowatts, cuáles son nuestros kilowatts de consumo que estamos teniendo, nuestros kilowatts hora, y cuáles serían los kilovolts ampere reactivos por hora que estamos consumiendo, los kVARHs. Con esta información, nosotros llevaríamos un registro
del consumo de esta energía reactiva a través de la lectura de nuestros aparatos de medición, de nuestro medidor de CFE, ¿correcto? Por ejemplo, aquí, si nosotros observamos la carátula de un medidor en tarifa 6, o lo que es actualmente tarifa en media tensión ordinaria, la GMTO, lo que vamos a ver en nuestras carátulas de ese registrador, de este medidor de CFE, va a ser primeramente una lectura que comienza en 0, que sería la lectura 888. Posteriormente veríamos nuestra carátula con una medición que va a estar expresada en kilowatts hora. Entonces esta sería la energía que estamos consumiendo. La siguiente carátula estaríamos viéndola en kilowatts en kW, que serían los kilowatts de potencia marcada instantáneamente. Y la tercera, en el caso de la tarifa GDMTO. La tercera carátula que estaríamos viendo sería la que nos expresa los kVARH. Y este es el dato que nosotros deberíamos de poder contabilizar para saber llevar una estadística dependiendo también qué es lo que estamos consumiendo en nuestra planta. Porque recuerden que el consumo de la energía dependerá de los procesos de producción. Y entonces también debemos de tener una consideración de que los indicadores de consumo energético van siempre de la mano con los indicadores de producción. Entonces, si estamos teniendo un consumo energético de tantos kilowatts por pieza producida, por pieza elaborada, debemos de tener esa consideración para saber también qué tanto se están moviendo estos consumos. Porque no sería lo mismo que nosotros tuviéramos un consumo normal de energía reactiva. Por ejemplo, si tenemos nuestra planta de operación que está trabajando 24 horas al día, pero solo trabaja de enero a marzo, primer trimestre más unos días. Estaríamos hablando de que en ese tiempo está produciendo nuestra planta. Pero si deja de producir 1 o 2 meses, como el caso ahorita de esta contingencia, si la planta cerró, si la planta paró producciones o disminuyó actividades, no sería congruente que estas lecturas fueran como una estadística conforme vamos teniéndola en esa tendencia. Tendríamos que identificar entonces cuál es la tendencia de consumo y compararla con la tendencia de producción. ¿Estamos aquí, chicos? Sí, no lo puedo bien. Ok. Entonces, mínimamente debemos de tener esos datos de nuestra bitácora, hablando de nuestra instalación eléctrica. Pero lo ideal sería poder tener unas mediciones tanto de los parámetros de tensión eléctrica como de corriente, así como de los parámetros del factor de potencia y la potencia real. El tema de la distorsión armónica, que ya sería calidad de energía, sería poder identificar también cómo se está trabajando en cuanto al equipamiento electrónico, qué tanto nos está afectando esta distorsión armónica. Pero básicamente la energía reactiva, lo que nos interesa medir, sería el factor de potencia. Esto lo podríamos hacer de 2 formas. Una, con un medidor, una pinza amperimétrica que tenga por fase la medición de factor de potencia. O en el otro caso, tener un analizador de redes para poder hacer una medición trifásica, en la cual nos dan estos valores de referencia ya integrados. ¿Okay? Si nosotros nos vamos al punto de consumo más cercano a nuestra máquina, lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, si tenemos nuestro motor eléctrico que está acoplado a una bomba, nuestro motor eléctrico es el equipamiento que está consumiendo esta energía reactiva. Por tanto, la intención de hacer una medición sería poder medir los parámetros eléctricos, tanto de voltaje como de corriente y factor de potencia, lo más cercanos al punto de consumo.
Esa es una de las consideraciones que ustedes deberán de tener también para poder identificar en su estación cuáles son los equipos que consumen energía reactiva y, por tanto, incluirlos al programa de mantenimiento. Entonces, si ya ya conocemos nuestros equipos que consumen energía reactiva, ya los incluimos al programa de mantenimiento. Entonces, ahora hay que hacer un programa de mantenimiento que vaya enfocado a poder hacer mediciones de parámetros eléctricos. Y esto, aparte de llevar, recordemos los tipos de mantenimiento. Hablábamos de 3 tipos de mantenimiento, chicos, recuérdenme. ¿Recuerdan de los 3 tipos de mantenimiento que vamos a efectuar en nuestras instalaciones? El preventivo, correctivo y predictivo. Exactamente. Preventivo, correctivo y predictivo. En el caso de poder hacer mediciones eléctricas, mediciones de parámetros eléctricos, habíamos comentado en qué categoría de mantenimiento estaríamos aplicando. Hacer mediciones de parámetros eléctricos, ¿en qué categoría de mantenimiento caería? ¿Como preventivo? Puede ser como preventivo, sí, porque a razón de esas lecturas vamos a predecir también. Adelante. Sería de rutina, ¿no? Diariamente o semanal, mensual, así, ¿no? La periodicidad con que lo hagamos dependerá de las características de operación del equipo y de qué tan crítico es ese equipo. Porque si tenemos una tendencia de un equipamiento que opera 24 horas, pero no varía su régimen de operación, tal vez no es tan crítico poder hacerlo cada hora, una medición. Tal vez ese equipo puede suceder que lo puedas medir una vez a la semana, o tal vez, dependiendo de este régimen de operación, hacerlo una vez al mes. Y entonces sería válido también en cuestión de tiempo. Pero en cuestión de mantenimiento de rutina o mantenimiento preventivo, pues sí sería esa la categoría, mantenimiento preventivo, pero con miras a hacer un mantenimiento predictivo. Porque en base a estas mediciones, ustedes van a poder decidir qué es lo que está sucediendo con ese equipo. Entonces, si hacemos mediciones de tensión, la intención sería ubicar ubicar el tipo de accionamiento del arrancador de nuestro motor, conocer cuáles son las partes de ese arrancador y poder hacer tanto nuestras mediciones de tensión, como en este caso está haciendo la medición de tensión con su voltímetro, en lo que sería aguas abajo del interruptor principal del arrancador de ese equipo. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí, bueno, yo sí. Ok. Entonces tendríamos aquí una lectura de este parámetro, que sería la tensión. Si en nuestra instalación no hay mucha variación de tensión, entonces sería conveniente poder ir espaciando un poco más esas mediciones de tensión que van en conjunto con las mediciones de corriente y de factor de potencia. En un formato que ustedes pudieran requerir, o dependiendo la forma en cómo vayan registrando estas bitácoras de mantenimiento, ustedes van a tener que hacer al menos mediciones de tensión de fase a fase y tensiones de fase neutro, para tener una referencia de cuáles son los valores normales o valores estándar de trabajo de esa máquina. ¿Ok? Entonces, como medida de un mantenimiento preventivo y predictivo, la tendencia de este cambio de valores nos estaría dando un indicador de que algo está sucediendo.
Medimos voltajes, tenemos voltajes de tensión de la fuente, saber que algo está sucediendo con nuestro suministro de energía. Y la medición de corriente nos estaría llamando también a el consumo de energía en nuestra máquina. Para el caso específico del banco de capacitores o del capacitor, como hablábamos, es necesario poder tener una medición tanto del motor, cuál es la corriente que está consumiendo por fase, como la corriente que está entregando el banco de capacitores. Entonces, si nosotros hacemos una medición, la medición de corriente debería de ser del punto más cercano a las terminales de nuestro motor. En este caso, observamos que se está haciendo la toma de corrientes en los conductores que suministran la energía al motor. Esto sería aguas abajo del relevador de sobrecarga. Estos cables rojo, blanco y negro estarían siendo la conexión directa hacia nuestro motor. Entonces, tener esa referencia de ese consumo de corriente hacia el motor y tener también la referencia de cuál va a ser la corriente que están entregando nuestros bancos de capacitores. Si ustedes observan aquí, los cables que están por abajo del relevador de sobrecarga son los que van a la bomba o al motor, y los que están a un costado, que también están conectados aquí a la parte baja del contactor principal del arrancador, son los que suministran la energía o la corriente reactiva para este motor. Entonces tendríamos esas dos mediciones y poder llevarlas a nuestro formato. En el caso de la medición de corriente de los capacitores, poder identificar también que cada uno de estos capacitores tiene esa corriente de trabajo y una corriente promedio en la cual podemos llevar nuestro registro comparado contra los valores nominales de nuestro equipo. Y entonces aquí también se hace importante que ustedes vean que cuando hacen una medición en el sistema trifásico, la corriente de A, la corriente de fase B y la corriente de fase C deben de ser muy equiparables, deben estar por rondar en el mismo orden de la lectura. ¿Por qué? El caso de que tengamos una lectura diferente en alguna de nuestras fases significará que alguno de los elementos de este banco de capacitores, que son capacitores monofásicos conectados en configuración estrella, lo cual nos da esta corriente de capacitor por fase. Si tenemos una diferencia en alguna de las fases, es o significa que uno de los botes, de los elementos de los capacitores, está dañado. Y entonces, a través de esta verificación, ya sea diaria, semanal, mensual, que hagamos las mediciones del banco de capacitores de la corriente, nos estaría dando ese indicador de que algo está pasando con uno de los elementos de nuestro banco de capacitores. ¿Ok? Si observan aquí, estaríamos viendo cuáles serían los puntos de medición de la corriente que va hacia el motor y de la corriente que está entregando el banco de capacitores. Eso únicamente con la corriente. Si no tenemos un analizador de redes o una pinza con capacidad de medir este factor de potencia por cada una de las fases y después poder integrarlo, una de las opciones que tenemos es poder checar la corriente de cada una de las fases. Y así estaríamos identificando en nuestro banco de capacitores si está entregando al menos la corriente que, de acuerdo a lo nominal, debería estar entregando. Y si tenemos la posibilidad de hacer la medición del factor de potencia, pues igualmente la estaríamos marcando como factor de potencia en línea A, en línea B y en línea C, para tener ese promedio o esa referencia de cada una de las líneas y la configuración del banco de capacitores. Entonces, aquí podríamos también comentar acerca de cómo podrían hacer sus mediciones de bancos de capacitores estando
conectados a un sistema con o sin banco de capacitores. Cuando ustedes midan directamente el factor de potencia de su motor, esto sería una medición sin corrección. O sea, sería una medición de factor de potencia del motor. Si ustedes lo miden aguas arriba del banco de capacitores, estarían tomando una medición que a consideración, deberían de hacerlo, sería un factor de potencia corregido. Corregido porque ya incluye la corriente que está entregando, que está compensando el banco de capacitores. ¿Estamos de acuerdo en esto, chicos? Ok. En cuanto a las revisiones de los parámetros eléctricos de nuestro banco de capacitores, tendríamos que tener en consideración entonces tensión de suministro, la corriente del capacitor, la corriente de nuestro motor, el factor de potencia y poder tener esa revisión de parámetros eléctricos. En cuanto a la revisión física de los elementos del banco de capacitores, lo que nosotros deberíamos de buscar sería que cada uno de los capacitores, en este caso observando que tenemos tres elementos, tres botes, que son los que integran nuestro banco de capacitores. Poder hacer una revisión, una inspección visual del estado en que se encuentran, de saber si nuestros cableados, las terminales, los elementos de protección se encuentran en buen estado, que se encuentren libres de polvo, libres de suciedad, sin marcas de algún daño o deterioro por alguna sobretensión o algún fallo eléctrico, en el cual nos estarían dando indicaciones de que ese equipo ya ha presentado una falla o que ya está próximo a presentar esa falla a través de una inspección visual. Entonces, nuestro programa de mantenimiento, aparte de las mediciones, debe poder integrar también una revisión física, una inspección visual del estado que se encuentran los capacitores. Y una vez que hemos realizado ese mantenimiento preventivo a través de una inspección visual, de poder tomar parámetros eléctricos, también podemos identificar que muy probablemente la capacidad de corrección de ese factor de potencia a través de los bancos ha decaído. Entonces será necesario poder hacer un dimensionamiento de un nuevo banco de capacitores o de un complemento del banco de capacitores actual. Y eso será parte también de poder integrarlo a nuestro programa de mantenimiento. Una correcta selección de esta compensación, de esta adición de corrección de factor de potencia, nos llevará a tener un buen factor de potencia general que nos va a estar midiendo nuestra compañía suministradora. Y en este caso, habría que poder identificar también si sus bancos de capacitores son fijos o son automáticos. En el caso de que sean fijos, la intención es de que estén lo más cercano a la carga, que estén lo más cercano al punto donde se está consumiendo esa energía reactiva, porque si no estaríamos también saturando de energía reactiva compensada nuestras redes internas o nuestra red interna de nuestra red eléctrica. La intención es que estén lo más cerca a la carga. Y si vamos a corregir de manera general a toda nuestra instalación a través de poner un banco de capacitores automático o semiautomático, la intención sería que tengamos un correcto estudio de cargas en el cual podremos identificar cuáles serían los rangos de utilización de nuestras maquinarias, cuál sería la potencia activa que estamos requiriendo para hacer y decidir esos pasos en los cuales se van a ir corrigiendo los bancos de capacitores o el factor de potencia a través del banco de capacitores de manera automática o semiautomática, pero en el punto más cercano a nuestro interruptor general. Entonces, son consideraciones que ustedes deberán de tener también una vez que han analizado y revisado cuál es el
el punto de corrección de ese factor de potencia. Entonces, algunas de las consideraciones de la compensación fija o de la compensación automática es saber cuáles son los puntos de control o puntos en los cuales ustedes están midiendo y pretenden corregir el factor de potencia, ya sea de forma fija o automática. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, chicos. No, ingeniero, todo bien hasta ahorita. Excelente. Entonces, la siguiente parte de esta sesión sería que ustedes puedan revisar el siguiente artículo, que es Inspección y Mantenimiento de Banco de Condensadores, prácticas recomendadas, y enlisten al menos 3 actividades mínimas a realizar para el mantenimiento preventivo a un banco de capacitores. Les voy a mandar por el chat el link, por favor, para que me confirmen que está activo el link. Si me pudieran confirmar, chicos. Sí, ingeniero, sí pude ingresar. Ok, excelente. Bueno, pues como parte de la asignación, entonces deberán de revisar este artículo, poder enlistar al menos esas 3 actividades que se tienen que hacer para el mantenimiento preventivo del banco de capacitores y van a incluir en su programa de mantenimiento el apartado de banco de capacitores. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? Sí, ese del banco de capacitores en el manual que estamos haciendo. Sí. Ahorita exclusivamente ya tenemos el programa de mantenimiento para el transformador. La sesión pasada les había solicitado que incluyeran al menos una actividad mensual, semanal, mensual y anual para el mantenimiento de transformadores. En esta ocasión le vamos a agregar una sección más para banco de capacitores. Ok, sí, ingeniero. ¿Ok? Muy bien, chicos. Pues si no hay algún otro comentario, de mi parte por esta ocasión sería todo. Y nos estaremos viendo la próxima sesión. Sí, ingeniero, entonces no hay problema, ¿verdad? Si regresamos, porque esta va a seguir siendo virtual. Así es, sin ningún problema. Seguirá siendo virtual en tanto no tengamos nuevas indicaciones, las cuales les haremos saber a su debido tiempo. ¿Vale? Sí, ingeniero, entonces nos vemos la siguiente sesión. Gracias. Muchas gracias, chicos. Eh, Seguimos al Hasta pendiente. luego, Inge, gracias. la actividad Hasta pasada, luego, esa la chicos. tenemos que guardar, ¿verdad? Para el manual. Así es. Así como guardaron la sesión pasada, lo del transformador, así van a guardar esta de los condensadores y también las que siguen para que en la revisión de la segunda evaluación hagan la integración a su manual. ¿Sale? Está bien, ingeniero, gracias. Excelente, Inge. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Inge, igualmente.